Piensa en lo que pasaría si decidieras soltar el peso del rencor, aunque la herida siga abierta. Imagina liberarte del veneno de lo que otros hicieron sin esperar una disculpa ni una reparación. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces poder. Soltar no es justificar ni olvidar. Es tomar la decisión consciente de dejar de cargar con lo que ya pasó. Los estrategas lo entendían. Soltar es un acto de fuerza, no de debilidad. Es un ejercicio de dominio propio, donde eliges la serenidad por encima del orgullo. Hoy voy a mostrarte cómo puedes lograrlo, cómo convertir el dolor en poder y la rabia en claridad. Si aplicas estas enseñanzas, aprenderás a soltar sin necesidad de sentirlo, porque entenderás que el soltar no es una emoción, es una decisión. Antes de seguir, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo soltar para conquistar. Soy maquiavélico. Escríbelo ahora y hazlo real. Así te comprometes a vivir con libertad interior y a dejar de ser esclavo del pasado. Presta mucha atención a cada una de estas lecciones, en especial a la última, que es la más demoledora de todas. Pero antes de comenzar, como es costumbre, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. Comprende el poder de soltar. Comprender el poder de soltar es uno de los actos más transformadores que puede experimentar un ser humano. No es un gesto débil ni una rendición emocional. Es una declaración de fortaleza interior. Mientras muchos creen que soltar es olvidar o minimizar el daño, los sabios saben que soltar no borra la herida, pero impide que siga sangrando. No se trata de absolver al otro, sino de soltar el peso que nos mantiene encadenados a una emoción que solo nos destruye por dentro. Vivimos atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez las palabras que nos hirieron, las traiciones que nos marcaron, los gestos que nos decepcionaron. Pero lo que más nos lastima no es lo que sucedió, sino nuestra decisión de seguir sosteniéndolo. El rencor actúa como un veneno que tomamos esperando que el otro sufra sin darnos cuenta. Cada pensamiento cargado de ira, cada recuerdo que alimenta el resentimiento, debilita nuestra mente, roba nuestra paz y nos convierte en prisioneros emocionales. Maquiavelo decía que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos aplicado al soltar. Esto significa que no es el daño en sí lo que nos impide sanar, sino la historia que seguimos contándonos sobre él. Tal vez sentimos que si soltamos, estamos justificando la injusticia, pero no es así. Soltar no borra la responsabilidad del otro, simplemente reconoce que tú ya no quieres cargar con sus errores. Maquiavelo afirmaba que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño. Si alguien nos trató con crueldad, ¿por qué seguir dándole poder sobre nosotros al aferrarnos a esa experiencia? Quien guarda rencor está atado al agresor. Quien suelta, se libera. Soltar es un acto silencioso y profundo que no necesita aplausos ni reconocimiento. Es una decisión que tomas en soledad, mirando de frente al dolor y eligiendo no permitir que siga dirigiendo tu vida. Soltar no es debilidad, es madurez emocional. No es un regalo para el otro, es una ofrenda para ti mismo. Es el momento en el que dices: ya no más noches en vela, ya no más discusiones imaginarias, ya no más energía malgastada en lo que no se puede cambiar. El pasado no puede reescribirse, pero sí puede dejar de gobernarte. A veces creemos que necesitamos una disculpa para soltar, que solo podremos soltar cuando el otro reconozca su error, pero esa espera nos condena. Porque tal vez esa disculpa nunca llegue. Tal vez el otro ni siquiera entienda el daño que causó. Vas a permitir que tu bienestar dependa de alguien que ya te hirió una vez. Maquiavelo enseñaba que el sabio no guarda rencor, porque comprende que hacerlo es como encender un fuego en su propia casa, esperando que el humo afecte al vecino. El verdadero soltar nace cuando entiendes que tu paz es más importante que cualquier ajuste de cuentas.
Hay personas que han pasado décadas rumiando la misma herida, alimentándola con cada pensamiento, reforzándola con cada recuerdo. Y sin embargo, si pudieran observar lo que eso ha costado, su salud, sus relaciones, su presente, verían que ese enojo no fue justicia, sino una condena autoimpuesta. Soltar es una decisión radical, la de no permitir que tu historia esté escrita solo por el dolor. Tal vez no puedas olvidar, pero sí puedes recordar sin odio. Tal vez no puedas cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir cómo quieres vivir a partir de ahora. Y esa decisión es una declaración de libertad. Soltar no es un punto final, es una puerta abierta. Al cruzarla, no niegas tu historia, la trasciendes. Ya no defines tu identidad por lo que te hicieron, sino por lo que elegiste hacer con ello. Es ahí donde comienza la verdadera sanación, no en la reparación externa, sino en la transformación interna. Si hay algo o alguien que aún ocupa espacio en tu mente con rabia o tristeza, hazte esta pregunta. ¿Cuánto más quiero cargar con esto? La respuesta, si es honesta, te conducirá al soltar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin esa carga. Escribe ahora en los comentarios. Hoy, suelto el rencor y abrazo mi poder. Soy maquiavélico. Que este acto marque el inicio de tu liberación. Lección 2. Acepta que el dolor es parte del proceso. Aceptar que el dolor es parte del proceso no es resignarse al sufrimiento. Es comprender que toda transformación auténtica pasa por momentos incómodos, por rupturas internas, por verdades que incomodan. Durante años nos han dicho que soltar es pasar página, dejar ir, como si se tratara de una decisión rápida que uno puede tomar de la noche a la mañana, pero nadie puede soltar sinceramente lo que no se ha atrevido a sentir con profundidad. No puedes liberar lo que aún reprimes. No puedes soltar lo que nunca has sostenido con ambas manos, temblando sin filtros. El verdadero soltar no nace de la indiferencia ni del olvido. Nace la herida, desde ese lugar crudo, desnudo, donde reconoces que lo que te hicieron te dolió, te afectó, y que aunque intentaste minimizarlo, ahí sigue latiendo. Y solo cuando te atreves a mirarlo de frente, con todo el peso que implica, comienza el verdadero proceso de sanación. Muchos se dicen a sí mismos que ya han soltado porque ya no sienten rabia, pero la ausencia de rabia no siempre significa paz, a veces significa represión. El dolor no gestionado se convierte en corazas, en evasión, en distancia emocional. Y lo más peligroso de todo es que si no lo sientes, no lo trasciendes. El soltar auténtico comienza cuando te permites doler sin culpa, cuando lloras lo que perdiste, lo que esperabas recibir y no llegó, lo que se rompió sin remedio. Soltar no es negar el impacto, es integrarlo. Es decir, esto me pasó, esto me dolió, y aún así elijo seguir adelante sin cargar con este peso, porque el rencor pesa más que cualquier herida. Y sin embargo, eso no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Hay momentos en los que crees haber superado algo y de pronto un recuerdo lo reactiva y duele. Pero ese dolor no es retroceso, no significa que aún odies. Doler no es odiar. Doler es seguir sintiendo. Y sentir es señal de que estás vivo, de que no te has vuelto de piedra. A veces doler es señal de que tu corazón sigue abierto a pesar de todo. Y eso en sí mismo ya es una muestra de compasión. No solo hacia los demás, sino también hacia ti, porque hay que tener mucha virtud para seguir sintiendo cuando sería más fácil endurecerse. Maquiavelo decía que no controlamos lo que nos hacen, pero sí cómo decidimos relacionarnos con ello. Y ahí está el punto. No se trata de eliminar el dolor, sino de transformarlo, porque a través del dolor se abre la compasión. Cuando has sufrido, puedes comprender el sufrimiento ajeno. Cuando has sido herido, entiendes que todos en algún momento actuamos desde nuestras propias heridas. Eso no excusa el daño, pero lo explica, y esa explicación puede suavizar la carga, humanizar al otro, romper la cadena de odio.
Soltar desde el dolor es elegir no parecerte a quien te lastimó, es no perpetuar la herida, es cerrar el ciclo, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú ya no deseas vivir encadenado al pasado, porque sabes que seguir odiando no cambia lo ocurrido, solo te mantiene atado a ello. Maquiavelo decía que el enojo es una locura temporal, y yo añadiría que el rencor es una prisión prolongada. Pero cuando reconoces que el dolor que sientes no es sinónimo de debilidad, sino de humanidad, empiezas a liberarte. No necesitas dejar de doler para empezar a soltar. Al contrario, a veces es en el mismo acto de sentir profundamente donde nace la semilla del soltar. Cuando decides que tu paz vale más que tener razón, que tu serenidad vale más que la justicia emocional que nunca llegó, que tu libertad interior es más importante que cualquier disculpa pendiente. Aceptar que el dolor es parte del proceso no es rendirse ante él, es tomarlo de la mano y caminar con él hasta que poco a poco pierda su fuerza. Es transformar el veneno en medicina, es convertir la herida en puerta. Así que si hoy te duele, si aún no has podido soltar del todo, no te castigues, estás en el camino. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Y si lo escuchas, te dirá exactamente qué necesitas para soltar. Pero no antes, hoy. Simplemente acepta. Abraza tu proceso sin juzgarlo, porque la verdadera paz no llega cuando ya no duele, sino cuando decides avanzar aunque duela. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy acepto mi dolor y a través de él me libero. Soy maquiavélico. Escríbelo y empieza a sanar desde la raíz. Lección 3. Rompe con la necesidad de venganza. Romper con la necesidad de venganza es uno de los mayores actos de libertad interior. Es un paso que pocos se atreven a dar, porque en un mundo donde se valora la reacción rápida, el contraataque y el orgullo herido, el soltar parece un gesto débil. Pero no hay nada más poderoso que quien decide no igualarse al que le hizo daño. La venganza, por muy tentadora que sea, no sana, solo prolonga la herida. La mente cegada por la rabia busca justicia inmediata, pero lo que realmente persigue es alivio. Y ese alivio no se encuentra en dañar, sino en liberarse. Cuando alguien nos hiere, el impulso primario es restituir el daño. Queremos que sienta lo mismo, que se dé cuenta, que pague. Pero, ¿qué conseguimos realmente cuando nos rebajamos al nivel de quien nos dañó? Solo confirmar que el dolor sigue gobernando nuestra vida. La revancha nos arrastra a un terreno donde la paz no puede florecer. Maquiavelo lo comprendía con claridad cuando escribía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha herido, porque el alma no anhela venganza, anhela serenidad. Y esa serenidad nace cuando dejas de necesitar que el otro sufra para tú estar en paz. La mente guiada por el ego exige castigo. El ego grita que no podemos dejarlo pasar, que si no respondemos, perderemos. Pero el alma, si aprendemos a escucharla, susurra que la libertad está en soltar. Vengarse es seguir encadenado al pasado. Es permitir que una acción ajena siga marcando nuestro presente. Significa que aunque ya no estemos siendo heridos, seguimos reviviendo esa herida en nuestra memoria una y otra vez. Cada vez que deseamos venganza, es como si abriéramos voluntariamente la misma cicatriz. ¿Y qué sentido tiene seguir sangrando por algo que ya ocurrió? El que realmente quiere sanar no busca devolver el golpe, busca cerrar el capítulo. No se trata de justificar el daño ni de negar que dolió. Se trata de no dejar que ese dolor nos defina. El deseo de venganza suele venir acompañado de una falsa sensación de poder. Creemos que si logramos hacer sentir al otro lo mismo, habremos recuperado el control. Pero el verdadero poder está en no necesitar nada de quien nos hirió, en no esperar disculpas, ni redención, ni castigos. Está en caminar hacia adelante con la frente en alto y con el alma limpia, porque la verdadera victoria no está en ver sufrir al otro, sino en no permitir que su sombra siga oscureciendo nuestra vida. Soltarnos siempre es reconciliarse. A veces soltar
es simplemente decir, ya no cargo más con esto, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo merezco vivir en paz. Vengarse es actuar desde el resentimiento, y el resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo alberga. Maquiavelo decía que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Cuando nos aferramos al deseo de venganza, perdemos el presente. Todo gira en torno a ese momento, a ese agravio, a esa herida que no supimos cerrar. Y cuanto más nos aferramos, más nos alejamos de quienes éramos antes de ser heridos. Porque poco a poco, la herida se convierte en identidad. Y tú no eres tu herida, no eres lo que te hicieron, eres lo que decides hacer con eso. Puedes usar ese dolor para construir una versión más fuerte, más sabia, más compasiva de ti mismo. O puedes usarlo para justificar un camino de destrucción que no hará más que prolongar tu sufrimiento. Cuando eliges no vengarte, cuando decides no responder con la misma moneda, estás eligiendo tu bienestar sobre tu ego. Estás diciéndole al mundo y a ti mismo que tu paz no está en manos de nadie más, que lo que otros hagan no determina tu camino, que tú decides cómo vivir y eso es más revolucionario que cualquier acto de revancha. Porque en una sociedad que te empuja a reaccionar, a devolver cada golpe, a demostrar que nadie puede contigo, elegir la calma es un acto de profunda fortaleza. La calma no es sumisión, es sabiduría. Es saber que no todo merece respuesta, que el silencio, a veces, es la más digna de todas las respuestas. Así que la próxima vez que sientas el deseo de vengarte, haz una pausa. Pregúntate si eso te devolverá la paz o solo te atará más al dolor. Pregúntate si quieres tener razón o quieres estar en paz. Y si decides soltar, si eliges no parecerte a quien te dañó, habrás ganado mucho más que cualquier revancha podría darte. Escribe en los comentarios. Hoy elijo la paz sobre la venganza. Soy dueño de mi mente, no esclavo de mis heridas. Hazlo y comienza tu verdadero camino hacia la libertad interior. Lección 4. No esperes disculpas para sanar. Hay heridas que se alargan no por su profundidad, sino por la espera. Esperamos una disculpa, una mirada arrepentida, una frase que diga, me equivoqué, lo siento. Pero esa espera, lejos de traernos consuelo, nos encierra en un círculo de rencor silencioso y esperanza dolorosa. Vivimos postergando nuestra paz, creyendo que solo llegará cuando el otro reconozca su error. Pero la verdad es que esa disculpa puede que nunca llegue y si llega, quizás no tenga el poder de remendar lo que ya dolió. Sanar no es un acto que dependa de quien nos hirió. Sanar es una decisión que nace dentro de ti, incluso si el otro sigue caminando por la vida como si nada hubiese pasado. Los estrategas entendían esto con claridad. Maquiavelo escribió que no es lo que los demás hacen lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos y qué permitimos que eso signifique para nosotros. Y Maquiavelo añadía, si alguien te hiere, el daño no proviene de su acto, sino de tu juicio sobre él. Esperar que el otro cambie es como dejar nuestra curación en manos de quien nos lastimó. Puede que esa persona ni siquiera esté dispuesta a admitir lo que hizo. Puede que ni lo recuerde o puede que no tenga la conciencia suficiente para entender el daño que causó. Vamos a quedarnos atrapados en ese limbo. Vamos a posponer nuestra libertad emocional hasta que el otro nos dé el permiso de avanzar. El soltar no necesita permiso. No es una validación de que lo que sucedió estuvo bien, ni una forma de minimizar el dolor. Es simplemente un acto de soberanía interior. Un grito silencioso que dice, decido soltar esto no porque no duela, sino porque ya no quiero vivir atado a ello. Porque sí, lo que hicieron estuvo mal. Tal vez fue injusto, cruel o inesperado, pero seguir repitiendo la escena en nuestra mente no cambia el pasado, solo alarga su poder sobre nosotros. Sanar entonces no es un acto de justicia externa, es una declaración de amor propio. Muchos creen que soltar sin una disculpa es rendirse, pero es lo contrario. Es negarse a seguir dando poder a quien no supo cuidarnos. Es recuperar la energía que perdíamos rumiando,
recordando, deseando una reparación que tal vez nunca llegará. A veces, quien nos dañó ni siquiera sabe cómo se siente vivir desde la conciencia. Pretender que un alma inconsciente nos devuelva la paz es como pedirle al fuego que nos refresque. No tienen esa capacidad. Esperar reparación solo nos mantiene estancados. La vida sigue avanzando, pero nuestra mente se queda detenida en aquella escena, en aquella conversación inconclusa, en aquella falta de empatía. El verdadero poder está en aceptar que no necesitamos nada más para dar por cerrado ese capítulo, que la ausencia de remordimiento ajeno no invalida nuestra decisión de sanar. No necesitas una disculpa para validar tu dolor. No necesitas que reconozcan tu herida para que deje de sangrar. Necesitas asumir que ya has sufrido bastante, que ya has cargado con suficiente peso y que mereces soltarlo, incluso si el otro nunca lo entienda, incluso si sigue creyendo que tuvo razón, incluso si el mundo no se entera jamás de lo que tuviste que callar. El soltar es un acto invisible, pero su impacto es profundo. No lo haces por ellos, lo haces por ti, por la serenidad que quieres cultivar, por la ligereza que mereces sentir, por la vida que aún te queda por vivir sin cadenas del pasado. Aceptar que tal vez nunca recibirás esa disculpa no es resignación, es madurez. Es entender que no podemos controlar el despertar de la conciencia ajena, pero sí podemos elegir no seguir dándole poder a quien eligió no tenerlo sobre sí mismo. Y eso, aunque duela, es libertad. Así que deja de esperar. No pongas tu sanación en manos de quien no supo valorar tu presencia. Sana, aunque nunca te pidan perdón, porque tu paz no puede depender de una frase que quizás nunca llegue. Hoy puedes liberarte. Hoy puedes soltar sin que nada ni nadie te lo conceda. Ve a los comentarios y escribe: hoy me libero, aunque nadie lo entienda. Soy maquiavélico. Con eso, habrás dado el primer paso hacia una libertad que solo depende de ti. Lección 5. Libérate de la identidad de víctima. No porque lo que viviste no duela, no porque lo que te hicieron haya sido justo, sino porque seguir atado a ese papel te impide avanzar. Ser víctima puede parecer en algún momento inevitable, cuando algo nos hiere, cuando alguien nos traiciona, cuando la vida nos golpea con fuerza. Sentimos que el dolor nos da derecho a quedarnos ahí, a exigir reparación, a que el mundo nos entienda. Pero con el tiempo, esa identidad se convierte en una jaula sutil, cómoda incluso, donde el resentimiento se alimenta y el crecimiento se detiene, porque el resentimiento no sana, prolonga la herida, la mantiene abierta, como si el pasado siguiera ocurriendo en el presente. Y, al hacerlo, nos convierte en prisioneros de una historia que, aunque fue real, ya pasó. Los estrategas entendían que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí sobre lo que decidimos hacer con ello. Y esa decisión lo cambia todo, porque mientras la víctima se aferra, el sabio suelta, no olvida, no niega, pero tampoco se define por lo ocurrido, se define por lo que elige ser a partir de ello. Hay quien lleva años repitiendo la misma historia de traición, de abandono, de injusticia. No porque busque comprensión, sino porque sin esa historia no sabe quién sería. Su identidad gira en torno a lo que sufrió, y eso le impide escribir un capítulo nuevo. El soltar no es justificar lo que ocurrió, es liberar la carga que implica revivirlo una y otra vez. Es decir, no permito que este dolor siga gobernando mi vida. Soltar es recuperar tu poder. Es dejar de depender de que el otro cambie, se disculpe o repare, porque quizás nunca lo haga. Y si estás esperando eso para sanar, estarás esperando siempre. Maquiavelo decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño, y en esa frase está contenida una fuerza inmensa, porque seguir atrapado en el rencor es seguir conectado al ofensor. Es permitir que lo que te hicieron siga teniendo efecto hoy. En cambio, soltar es declarar que ya no necesitas llevar esa carga, que has aprendido, que has crecido,
que has tomado de esa experiencia lo necesario para fortalecerte y dejar atrás el resto. La identidad de víctima se alimenta del me hicieron, del yo no tuve la culpa, del no era justo. Y quizás todo eso sea cierto, pero también es cierto que repetirlo te mantiene en el mismo sitio. La pregunta no es qué te pasó, sino qué harás. Ahora con eso, víctima reacciona, el sabio actúa, uno espera que algo externo cambie, el otro transforma su mundo interno. Maquiavelo enseñaba que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Y es precisamente esa interpretación la que podemos cambiar. Porque tu historia no te define si aprendes a soltarla. No eres tus heridas, no eres tu pasado, eres lo que haces con todo eso. El dolor puede ser una maestra o una carcelera, depende de si decides aprender o seguir encadenado. He conocido personas que han pasado por tragedias profundas y, sin embargo, han elegido no quedarse en el rol de víctimas. No porque nieguen su dolor, sino porque entienden que quedarse ahí sería traicionarse a sí mismos. Han elegido resignificar su historia, construir algo valioso con ella, ayudar a otros desde la experiencia, convertirse en un ejemplo en lugar de un lamento. Y eso es admirable porque requiere virtud. Requiere dejar de recibir compasión para empezar a recibir respeto. Requiere pasar de necesitar consuelo a ofrecer inspiración. ¿Quién serías si soltaras esa historia? ¿Qué podrías construir si dejaras de mirar hacia atrás con rabia y empezaras a mirar hacia adelante con propósito? Liberarte de la identidad de víctima no es traicionar lo que viviste, es honrarlo. Es decir, esto me pasó, pero no me define. Aprendí, crecí y sigo. Hoy puedes empezar ese camino. Hoy puedes elegir dejar de contar lo que te hicieron y comenzar a construir lo que tú vas a hacer con eso. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Hoy suelto la herida y recupero mi poder. Soy maquiavélico. Lección 6. Soltar no implica reconciliar. Soltar no siempre es sinónimo de volver. A menudo confundimos el acto de soltar con la obligación de restaurar la relación, como si dejar atrás el rencor nos obligara también a abrir la puerta de nuevo a quien nos hirió. Pero no es así. El soltar no necesita testigos, ni acuerdos, ni segundas oportunidades forzadas. Es un acto íntimo, silencioso y liberador, que no depende de la conducta del otro, sino del deseo profundo de quien quiere soltar el peso que le impide avanzar. Hay veces en las que el soltar es el punto final, no el preámbulo de una nueva etapa, porque puedes soltar sin reconciliar, puedes sanar sin regresar, puedes soltar el dolor sin reabrir la historia. El maquiavelismo nos recuerda que no tenemos control sobre los actos de los demás, solo sobre nuestra interpretación y nuestra respuesta. Soltar es una forma de elegir cómo responder al pasado con paz, no con rencor, con claridad, no con apego. Pero reconciliar, volver a vincularse, abrirse de nuevo, eso ya no depende de la virtud, sino del discernimiento. No todo el que te pide perdón ha cambiado. No todo el que se arrepiente está preparado para tratarte como mereces y tú no tienes la obligación de comprobarlo. Puedes soltar en tu interior y al mismo tiempo poner distancia. Puedes sanar una herida sin volver al lugar donde fue causada. La distancia también es sanadora. A veces es el único entorno donde florece la verdadera paz. Quien cree que el soltar implica reconciliación no ha entendido el poder que hay en aprender a cerrar ciclos sin repetirlos. Imagina una casa que se incendió. Puedes apagar el fuego, puedes reconstruir tu interior, pero no tienes por qué volver a habitar ese espacio si sientes que ya no es seguro. Lo mismo ocurre con ciertas personas. Puedes soltar el enojo, puedes liberarte del resentimiento y aún así decidir que ya no quieres compartir tu camino con quien te dañó. Maquiavelo advertía que debemos tratar a los demás con justicia, pero también proteger nuestra serenidad. Soltar es un acto de justicia hacia ti mismo, un modo de decirte, ya no cargarás con lo que te hicieron, pero protegerte, tomar distancia, elegir a quién permites entrar en tu vida, es también un acto de respeto propio.
No todos merecen un nuevo acceso a ti. No todos comprenden el valor de tu calma, ni el precio que has pagado para volver a confiar. El soltar es personal, la relación opcional. Puedes soltar a un padre ausente y no buscar su presencia. Puedes soltar una traición y no reabrir la puerta. Puedes soltar una palabra hiriente y no exponer tus heridas a quien no sabe cuidarlas. Porque el soltar es lo que haces por ti, no lo que haces por los demás. Reconciliar es una decisión que solo tiene sentido si viene acompañada de un cambio auténtico, de un compromiso mutuo, de un respeto renovado. De lo contrario, es solo repetir la misma historia, esperando un desenlace distinto. Y ese ciclo, tarde o temprano, acaba desgastándote más que sanándote. Maquiavelo enseñaba que la paz no se encuentra en que el mundo deje de ofenderte, sino en que tú dejes de reaccionar como si todo mereciera una respuesta. Y a veces la mejor respuesta es el silencio, el alejamiento, la decisión de no continuar una dinámica que te arranca más de lo que te aporta. Soltar no es debilidad, soltar es fortaleza. Pero volver a lo que te hirió sin que nada haya cambiado, eso sí puede ser un acto de debilidad disfrazado de virtud. No todo lo que se rompe se debe pegar. Algunas cosas solo se entierran con dignidad, sabiendo que soltar es más sano que insistir. Si alguien te falló y aún así decides soltar, que sea para liberarte tú, no para exonerar al otro. Que tu paz no dependa de que el otro entienda su error, sino de que tú hayas soltado la necesidad de que lo entienda, porque a veces la verdadera justicia no es que la relación se repare, sino que tu corazón no cargue más con lo que ya no puedes sostener. Hoy puedes soltar, hoy puedes sanar y al mismo tiempo puedes alejarte en calma. La libertad emocional está en saber cuándo continuar y cuándo cerrar el capítulo. Si este mensaje resuena contigo, ve a los comentarios y escribe: Hoy me libero sin volver atrás. Soy maquiavélico. Ese será tu primer acto de paz verdadera. Lección 7. Aplica el soltar también hacia ti. Y si pudieras dejar de arrastrar ese peso invisible que te acompaña desde hace tanto tiempo. Esa voz interna que no se silencia, que insiste en recordarte cada error, cada decisión equivocada, cada promesa no cumplida. Tal vez crees que mereces ese castigo, que revivir una y otra vez el pasado es la forma de no repetirlo. Pero eso no es sabiduría, es autosabotaje. Los estrategas no aspiraban a la perfección, sino al dominio de sí mismos, y no hay dominio posible si la relación contigo está basada en la culpa. Cargar con la culpa eternamente no te hace más sabio, solo más herido. Soltarte a ti mismo no es debilidad, es el inicio de una liberación profunda, porque desde la compasión nace la verdadera transformación. Todos cometemos errores, palabras dichas desde el enojo, decisiones motivadas por el miedo, caminos tomados desde la confusión. Pero nadie actúa desde la maldad pura, sino desde la ignorancia. Como decía Maquiavelo, nadie hace el mal sabiendo que lo está haciendo. Simplemente no sabe actuar mejor. Si puedes ofrecer comprensión a otros por sus fallos, ¿por qué no a ti mismo? ¿Por qué tú no mereces la misma empatía? El soltar propio no borra el pasado, pero te libera de su dominio. Maquiavelo nos invitaba a observar nuestros errores sin condenarnos, a aprender de ellos sin hacernos esclavos de su recuerdo. Porque quien se estanca en la culpa permanece inmóvil. Solo quien se solta avanza. El soltar hacia uno mismo es una forma de virtud. Implica mirar tus errores de frente y decidir que no te definirán más. Es dejar de ser tu juez implacable para convertirte en tu guía consciente. Muchos creen que mantener viva la culpa es una forma de expiación, pero solo genera desgaste, no transformación. Maquiavelo lo dijo claramente. Los sabios no se lamentan eternamente por el pasado, actúan con más conciencia en el presente. El cambio real comienza cuando puedes decir: sí, fallé, pero aún merezco seguir adelante. La culpa no enseña, lo que enseña es la claridad con compasión. El soltar propio es el primer paso hacia una vida con sentido.
Cuando aprendes a tratarte con compasión, dejas de exigir perfección y comienzas a abrazar tu humanidad. Ya no necesitas esconderte detrás de máscaras ni castigar tu fragilidad. Puedes mirarte con la serenidad de quien no se juzga, sino que se entiende. Puedes ser tu refugio, no tu enemigo. Imagina convivir contigo mismo como lo harías con alguien que amas, con paciencia, con ternura, con firmeza. La compasión verdadera también empieza por ti. Si no cultivas esa relación contigo, todas las demás serán un reflejo de tu autoexigencia. El verdadero estratega no es quien nunca se equivoca, sino quien sabe levantarse sin odio hacia sí mismo. La verdadera libertad se alcanza cuando dejas de culparte por lo que ya no puedes cambiar y decides construir desde lo que sí puedes. Tu actitud, tu aprendizaje, tu momento presente. Hoy puede ser el día en que dejes de pelear con quien fuiste y empieces a cuidar de quién eres y de quién puedes llegar a ser. No se trata de olvidar el pasado, sino de soltar su veneno. No repitas mentalmente la historia del error. Comienza a escribir la del renacimiento. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Hoy me solto para poder avanzar. Soy maquiavélico. Hazlo como un acto de respeto hacia ti, porque tu paz empieza en el momento en que decides no seguir siendo tu propio castigo. Lección 8. Aprende a observar desde lo alto, no desde la superioridad, sino desde la claridad. Cuando te elevas por encima del dolor, no te vuelves indiferente, sino más consciente. Es desde esa altura emocional que comprendes que muchas heridas que llevas contigo no fueron lanzadas por manos conscientes, sino por personas atrapadas en su propio sufrimiento. El que hiere a menudo no lo hace desde la maldad, sino desde su propia fractura. Pero esto no significa que debas justificarlo, ni permitir que ese dolor siga marcando tu camino. Significa que puedes soltar el peso con dignidad, sin cargar con una culpa que no es tuya ni con un resentimiento que ya no te sirve. Observar desde lo alto es mirar la situación con perspectiva y darte cuenta de que lo que antes parecía una traición absoluta, una falta imperdonable o una ofensa personal, tal vez fue el reflejo de una lucha interna ajena, de una confusión que nada tenía que ver contigo. Pero en el momento del impacto, eso no se ve. Te duele y es legítimo. Reaccionas y es humano. Sin embargo, quedarte ahí es una elección. Y cuando eliges subir, todo cambia. Desde arriba puedes ver que el otro también estaba perdido, que actuó desde su historia, desde su dolor, desde una conciencia limitada, no para justificarlo, sino para dejar de cargar con su sombra. A veces creemos que soltar o soltar implica minimizar lo que ocurrió. No es así. Observar desde la altura emocional no es negar el daño, sino reconocer que no quieres seguir atado a él. Es comprender que puedes ver a la persona y al acto por separado, que puedes validar tu herida sin permitir que defina tu futuro, que puedes decir, esto no estuvo bien, y al mismo tiempo pensar, no voy a cargarlo más. Maquiavelo decía que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Desde abajo todo parece una agresión directa. Desde arriba, muchas veces descubres que no fue contra ti, sino desde una ceguera emocional del otro. Y esa comprensión no es para acercarte de nuevo a quien te hizo daño, sino para alejarte con paz en lugar de con rabia, porque el rencor pesa, te agota, te ata y al final no cambia nada. Solo te mantiene en una historia que ya debería haberse cerrado. La verdadera libertad comienza cuando dejas de interpretar cada daño como algo personal, cuando comprendes que los demás no actúan por lo que tú eres, sino por lo que ellos son, por lo que llevan dentro. No es una excusa, es una clave para liberarte. Maquiavelo nos recordaba que muchas veces sufrimos más por nuestros juicios que por los hechos en sí. Por eso, cuando elevas tu mirada, cuando tomas distancia emocional, puedes ver con más compasión y menos reactividad. Puedes decidir que ya no vas a pelear con lo que no puedes cambiar, que ya no vas a buscar justicia en quienes no tienen siquiera justicia para sí mismos.
No se trata de espiritualizar el dolor ni de romantizar la herida. Se trata de dejar de hundirte en ella, de elegir subir aunque duela, porque cada vez que lo haces, tu corazón se vuelve más sabio, más sereno, más fuerte. Observar desde lo alto es un acto de amor propio. Es mirar lo ocurrido y decir, sí, pasó, me dolió, pero no me define, no me arrastra, no me detiene. Es permitirte soltar sin esperar disculpas, sin necesitar explicaciones. Es entender que a veces no obtendrás cierre del otro, y aún así puedes cerrarlo tú, porque tu paz no depende de su conciencia, sino de la tuya. La altura emocional no es frialdad, es madurez. Es elegir la empatía en lugar de la reacción. Es entender que el otro tal vez actuó desde su herida y tú puedes actuar desde tu sanación. Que no necesitas venganza para sentirte en equilibrio. Que puedes marcharte con dignidad, sin mirar atrás, sin cargar con rabia, sin hacer de tu vida un campo de batalla eterno. Así que la próxima vez que alguien te lastime, no te quedes abajo revolcándote en la incomprensión. Respira, toma distancia y observa. No para justificar, no para acercarte, sino para entender y soltar. Desde arriba, el dolor se ve con otra luz, y desde ahí puedes elegir avanzar. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios. Hoy elijo mirar desde lo alto, no por debilidad, sino por amor propio. Lección 9. Elige no repetir patrones. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de que ya no se trata de seguir adelante simplemente por inercia, sino de avanzar con conciencia, porque crecer no es repetir lo que te hirió esperando un desenlace diferente. Crecer es tener el valor de elegir no repetir patrones, incluso cuando eso implique renunciar a ciertas personas, lugares o hábitos que alguna vez te hicieron sentir cómodo. Soltar también es aprender. No se trata de aferrarse al rencor, pero tampoco de permitir que el pasado se repita con otro rostro. Sanar no es volver al mismo lugar que te rompió con la esperanza de que ahora sea distinto. Sanar es mirar hacia atrás, entender lo vivido y caminar en dirección contraria a lo que te drenó. El soltar auténtico no es ingenuidad, es sabiduría. Soltar no es abrir la puerta a quien no ha cambiado, sino cerrar el capítulo en tu interior para dejar de arrastrar ese peso. Es tener la madurez de decir, ya no te guardo rencor, pero también la claridad para decir, ya no te dejo entrar, porque hay heridas que sanan mejor en distancia y aprendizajes que solo llegan cuando sueltas lo que ya no encaja contigo. El soltar te libera así, pero el aprendizaje es lo que te protege. De nada sirve soltar si vas a volver al mismo ciclo. De nada sirve sanar si te expones a la misma dinámica que te enfermó. Repetir un patrón no es amor, es inconsciencia. Es permitir que el mismo guión se represente con otros actores, pero con el mismo dolor. A veces creemos que hemos sanado, porque ya no duele, pero la verdadera señal de que lo hemos hecho está en nuestras decisiones. Está en no responder igual, en no justificar lo injustificable, en no rogar por una atención que debería ser espontánea. Maquiavelo decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hirió, y parte de no parecerte también implica no permitir que tu presente se construya desde el dolor del pasado. No se trata de levantar muros, sino de edificar límites. No se trata de desconfiar del mundo, sino de confiar en tu criterio para no caer en los mismos errores. Cuando repites un patrón, estás dejando que el pasado siga dirigiendo tu vida, y no hay mayor cárcel que vivir atrapado en lo que ya fue. Elegir no repetir patrones es un acto de amor propio. Requiere disciplina emocional, requiere pausa, requiere observarte y preguntarte, ¿esto lo estoy eligiendo desde la plenitud o desde la herida? Porque muchas veces lo que llamamos amor es solo una forma de revivir antiguas carencias. Soltar también es aprender a no poner tu paz en manos de quien no la cuida. Es aceptar que puedes desearle lo mejor a alguien, pero desearte algo mejor a ti. La gente puede cambiar, claro que sí, pero también puedes cambiar tú y darte cuenta de que ya no quieres esperar a que eso ocurra, que lo que necesitas hoy
no es una segunda oportunidad para lo que ya te rompió, sino una oportunidad nueva para ti, lejos del mismo ciclo. No se trata de odiar ni de endurecer el corazón. Se trata de entender que hay lecciones que si no se aprenden, se repiten. Maquiavelo decía que no es lo que te sucede lo que te hiere, sino cómo interpretas y reaccionas ante ello. Y si reaccionas igual cada vez que algo se rompe, si vuelves al mismo tipo de vínculos, si repites las mismas decisiones, estás eligiendo no crecer. Soltar te da libertad, pero elegir diferente te da futuro, porque el soltar sana el pasado, pero solo el aprendizaje transforma lo que viene. Hoy estás a un paso de romper con todo aquello que te mantuvo girando en el mismo círculo, un paso que no requiere rabia, sino claridad, un paso que no exige rencor, sino virtud. Y esa virtud consiste en mirar hacia el ayer sin deseo de regresar. Elegir no repetir patrones es la forma más alta de sanación, porque implica conciencia, responsabilidad y amor profundo por ti mismo. Si esto resuena contigo, escribe en los comentarios. Hoy elijo no repetir patrones. Me libero y me protejo porque mereces paz, mereces plenitud y sobre todo, mereces un camino nuevo. Lección 10. Cultiva la calma interior. Piensa en lo que cambiarías en tu vida si nada ni nadie pudiera alterar tu paz. Si los agravios del pasado ya no te persiguieran y las heridas emocionales dejaran de sangrar en silencio. Esa es la fuerza de quien ha decidido cultivar la calma interior. No se trata de ignorar el dolor ni de fingir indiferencia, sino de aprender a soltar, no para liberar a los otros de su culpa, sino para liberarte a ti del peso que arrastras. El soltar no es un acto noble hacia los demás, es un acto radical de amor propio. Cuando decides soltar, eliges reducir el ruido mental que sabotea tu presente. Dejas de revivir una y otra vez escenas que ya no puedes cambiar, y así haces espacio para la tranquilidad. Maquiavelo decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño, y tenía razón. El alma tranquila no guarda rencores, porque entiende que sostener la ira es como beber veneno, esperando que dañe al otro. Cada vez que eliges soltar, estás limpiando tu interior de residuos que te contaminan. No se trata de olvidar ni de justificar, sino de dejar de cargar con emociones que ya no suman el soltar. No borra lo que pasó, pero sí transforma lo que eso significa dentro de ti. Muchas personas se resisten al soltar, porque confunden firmeza con orgullo, y creen que soltar es sinónimo de debilidad. Pero no hay acto más poderoso que renunciar a la necesidad de tener razón para priorizar la paz. El orgullo te mantiene en guerra con fantasmas del pasado. El soltar, en cambio, te reconcilia con el presente. Recuerda que el rencor no hiere a quien te ofendió, solo retrasa tu sanación. Cuando no sueltas, permites que el pasado gobierne tu ahora. ¿Cuántos momentos se han visto arruinados por pensamientos obsesivos sobre alguien que ya no está? ¿Cuántas veces te has sorprendido discutiendo mentalmente con alguien que ni siquiera sabe que estás pensando en él? Esa es la cárcel invisible del resentimiento. Y el único que tiene la llave para salir eres tú. Maquiavelo enseñaba que no son los hechos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Soltar implica reescribir esa interpretación, dejar de verte como víctima para verte como protagonista de tu liberación. Tal vez no puedes cambiar lo que te hicieron, pero sí puedes decidir qué hacer tú con eso. Puedes cargarlo como una cruz eterna, o puedes convertirlo en el combustible que te impulse a ser más sabio, más fuerte, más libre. Cada soltar que das es una limpieza emocional. Es una forma de decirle a tu mente, no necesito seguir atado a esto. Ya aprendí, ya crecí, ya puedo soltar. Porque tu serenidad vale más que tener razón, más que ganar una discusión que solo existe en tu cabeza, más que demostrar algo a alguien que quizás ni recuerda lo que hizo. La calma interior no se alcanza acumulando victorias externas,
sino desactivando los conflictos internos. Muchas veces nos cuesta soltar porque sentimos que hacerlo es darle la razón al otro. Pero el soltar no es una absolución moral, es una decisión personal de no seguir alimentando el sufrimiento. Puedes soltar a alguien y aún así marcar distancia. Puedes soltar el dolor sin volver a confiar. Lo importante es que no permitas que el resentimiento siga ocupando el lugar donde podría florecer la paz. Practicar el soltar es una forma de higiene mental. Así como limpias tu cuerpo para mantenerlo sano, limpia tu alma de resentimientos para mantenerla serena. Cada vez que eliges soltar, estás cultivando tu calma interior. Y no hay mayor riqueza que esa. Tener un corazón en paz, incluso cuando el mundo es ruidoso. Porque quien tiene paz adentro no necesita controlarlo todo afuera. Y cuando logras eso, descubres que no hay batalla más importante que la que libras contra el rencor. Gánala. Hoy es un buen día para comenzar. Escribe en los comentarios: hoy suelto el pasado, hoy elijo mi paz, soy maquiavélico, y haz de ese compromiso tu nueva forma de vida. Lección 11. Entiende que soltar es un acto de amor, no de debilidad, no de rendición, no de olvido ingenuo. Soltar es una de las decisiones más poderosas que puede tomar un ser humano cuando ha comprendido que hay batallas que no se ganan resistiendo, sino liberando. El rencor, la ira, el odio o la necesidad de tener la razón se aferran a nuestra mente como cadenas invisibles. Nos hacen creer que si soltamos perdemos, que si perdonamos cedemos el poder. Pero ocurre exactamente lo contrario. Solo quien suelta recupera el control. Solo quien decide no cargar más con lo que le duele, con lo que no puede cambiar, con lo que ya no suma, empieza verdaderamente a sanar. Porque seguir alimentando emociones negativas es como beber veneno esperando que otro muera. Soltar no es justificar lo injustificable, no es decir, estuvo bien lo que me hicieron, es decir, no permitiré que siga teniendo poder sobre mí. El odio que llevas dentro no afecta a quien te dañó, solo a ti. El resentimiento no castiga al otro, te consume. Así, soltar no es un favor para los demás, es una medicina para el alma propia. No se trata de borrar el pasado, sino de dejar de revivirlo cada vez que tu mente lo trae al presente. Quien suelta no olvida, pero elige conscientemente no llevar más esa carga en la espalda. Es imposible caminar ligero mientras arrastras el peso de cada decepción, de cada traición, de cada palabra que te hirió. Y sin embargo, eso hacemos. Revivimos, rumiamos, repetimos mentalmente escenas que ya ocurrieron como si hacerlo pudiera cambiarlas. Pero no se puede cambiar lo que fue, solo se puede transformar lo que sigue. Y para ello hay que soltar. Soltar al que no pidió perdón. Soltar al que no reconoció su error. Soltar incluso a quien nunca entenderá el daño que hizo. Porque seguir esperando que el otro repare algo es cederle el control de tu paz. Maquiavelo lo dijo con claridad. No es lo que ocurre lo que nos hiere, sino nuestra interpretación de ello. Tú decides qué significado darle al dolor. Tú eliges si esa herida se convierte en un ancla o en una lección. Maquiavelo nos recordaba que muchas de las cosas que nos alteran hoy, mañana serán irrelevantes. Entonces, ¿por qué quedarte ahí? ¿Por qué mantener vivo un incendio que ya pasó? Suelta aunque duela, aunque no tengas todas las respuestas, aunque te cueste al principio, porque con cada pensamiento de rencor que liberas, recuperas un pedazo de tu calma, porque con cada emoción que eliges no alimentar, fortaleces tu amor propio. La verdadera libertad emocional no viene cuando todo está en paz afuera, sino cuando tú eliges estar en paz por dentro, a pesar de todo. Es fácil decir que amas tu vida mientras todo va bien. Lo difícil es amarte a ti mismo cuando has sido herido y aún así decides no convertirte en tu herida. Soltar no es olvidar, es recordar sin que duela, es mirar atrás sin que te arda el alma, es pasar la página sin arrancarla. El acto de soltar, de liberar, no es un momento, es un entrenamiento diario.
Cada día puedes elegir repetir la historia que te duele o escribir una nueva. Cada día puedes quedarte en la herida o caminar hacia la sanación. Maquiavelo decía que quien se domina a sí mismo es más poderoso que quien domina a los demás, y no hay mayor dominio que elegir el amor en lugar del rencor. Porque amar no siempre significa acercarse. A veces amar alejarse. A veces amar dejar ir. A veces amar decidir que tú mereces paz, aunque otros no se hayan disculpado. El amor propio se construye con actos valientes y uno de los más valientes es soltar. Soltar con dignidad. Soltar sin esperar. Soltar porque te eliges, porque entiendes que tu bienestar no puede depender de lo que ya fue. Si este mensaje resonó contigo, hazte un regalo. Ve a los comentarios y escribe: hoy suelto para sanar, hoy elijo mi paz. Al hacerlo, no solo declaras tu compromiso con una vida más libre, también das el primer paso hacia el soltar más importante, el que te debes a ti mismo. Lección 12. Soltar como decisión, no como emoción. Soltar como decisión, no como emoción, es uno de los mayores actos de poder interior que podemos ejercer. Mientras esperamos a que el corazón sane por sí solo, a que la emoción ceda o que la herida deje de doler, la vida se nos escurre entre los dedos, atrapados en un ciclo silencioso de resentimiento. Pero el soltar no tiene que surgir desde la emoción para ser real. Puede nacer desde la conciencia, desde la voluntad firme de no seguir arrastrando un peso que nos impide avanzar. No se trata de sentir compasión inmediata ni de justificar lo injustificable, sino de decidir que ese dolor ya no ocupará más espacio en nuestra mente. Soltar es ante todo una elección que no depende de si la otra persona lo merece, sino de si nosotros merecemos vivir en paz. Muchos confunden el soltar con un gesto emocional. Piensan que llegará cuando el tiempo lo cure todo, como si fuera un suspiro que nace cuando ya no duele. Pero el tiempo no sana lo que seguimos alimentando con pensamientos de rencor. La mente puede quedarse atrapada en bucles interminables de lo que pudo ser distinto, de lo que se dijo o se hizo, de las disculpas que nunca llegaron. Si esperamos que el soltar venga de manera espontánea, corremos el riesgo de no soltar nunca. Sin embargo, cuando lo asumimos como una decisión racional, como un acto consciente de libertad interior, algo cambia. Elegir soltar es dejar de otorgarle poder al pasado. Es una forma de decir hasta aquí al dolor que se repite en nuestra mente. Es entender que no necesitamos sentir que el otro lo merece para soltar la carga. Lo hacemos porque nosotros lo necesitamos, porque cargar con ese peso intoxica nuestra alma, porque arrastrar una herida abierta es vivir condicionados por alguien que ya no está o que quizás nunca cambiará. Soltar no es olvidar ni volver a confiar ni permitir que nos vuelvan a herir. Es simplemente cortar el vínculo emocional que nos ata al sufrimiento. Es dejar de beber el veneno esperando que otro enferme. Y esa decisión, cuando nace desde la claridad, puede ser más poderosa que cualquier emoción. No siempre vendrá acompañada de lágrimas, ni será celebrada con abrazos. A veces el soltar es silencioso, un diálogo que tenemos con nosotros, mismos en medio de la noche, un susurro que dice: hoy elijo no seguir en guerra con esto. Es una rendición interior que no tiene testigos, pero que transforma radicalmente nuestra forma de vivir. Hazlo por ti, no porque la otra persona cambie, ni porque entienda, ni porque se arrepienta. Hazlo porque tú mereces estar en paz. Hazlo porque esa energía que sigues invirtiendo en el dolor podría estar usándose en construir, en crecer, en amar. Soltar no es una debilidad ni una renuncia a la justicia. Es reconocer que no necesitamos justicia para sanar, que no requerimos de una disculpa para dejar ir, que nuestra libertad no está sujeta a lo que el otro haga o no haga, sino a lo que decidamos hacer nosotros, con lo que sentimos. Maquiavelo decía que la mejor venganza es no parecerse a quien nos ha hecho daño, y ese es el verdadero triunfo del soltar, recuperar el control. No reaccionar desde la herida, no replicar el daño, convertir el dolor en un maestro, no en una
prisión. Cuando sueltas, no liberas a la otra persona, te liberas tú, recuperas tu espacio interior, le devuelves a tu mente la serenidad que merece, porque si no lo haces, esa herida sigue dictando tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Y nadie que te haya hecho daño merece seguir teniendo ese poder sobre ti. Por eso, no esperes a sentirlo. No esperes que el corazón te lo pida. Hazlo como se hacen las cosas más importantes de la vida, con intención, con coraje, con la conciencia de que hay caminos que uno elige, no porque sean fáciles, sino porque son necesarios. Si alguna herida sigue abierta en ti, no esperes que se cierre sola. Tómala con ambas manos y decide sanarla hoy sin ruido, sin aplausos. Solo tú contigo, solo tú eligiendo paz. Si este mensaje resonó en tu interior, ve a los comentarios y escribe: hoy decido soltar, no porque me lo pidan, sino porque merezco estar en paz. Que ese sea tu acto de libertad, que ese sea tu verdadero comienzo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: hoy me libero del rencor. Soy maquiavélico. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Hoy.